Buenas tardes, Día Político por TSI. Tengo dos distinguidos invitados. Antes, este tema de pretender reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal para endurecer penas y poder ser más fuertes en la sanción a quienes cometan delito, pero también declarar organizaciones terroristas, escuche bien, a los grupos delincuenciales que operan en el país. Es una serie de reformas que presentó o que va a presentar la Secretaría de Seguridad y que va a ser conocido por los diputados del Congreso Nacional de la República, sin duda alguna, en las próximas horas. Saludo al diputado Alex Berríos. Es un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está, Alex? Mucho gusto, licenciado. Un saludo al pueblo hondureño y un saludo también aquí a mi compañero panelista. Esperamos poder conversar y evacuar cualquier tipo de duda o consulta que se tenga. Claro, abogado Luis Romero, es un gusto tenerlo. Un gusto, licenciado. Un gusto, diputado. Buenas tardes al pueblo hondureño. Un placer poder estar acá. Comencemos rápidamente, diputado Berríos. ¿Qué busca hacer la reforma? ¿Qué se busca reformar? Mire, yo he sido de los principales críticos del presidente Afura y del recién nombrado ministro de Seguridad, el general Gerson Velázquez. Haciendo el paréntesis, que tengo información del gran liderazgo que él tiene dentro de la Policía Nacional cuando fue oficial activo, pero he criticado la falta de atención al tema de la seguridad. Hemos visto que el presidente se ha dedicado al tema del bacheo, al tema de los contratos laborales y a la salud, que son importantes. Pero este tema de la seguridad no es un asunto de importancia, sino es un asunto de supervivencia, de máxima emergencia. Y hemos visto que no se le ha atendido con la celeridad que requiere el tema. Sin embargo, hace 2 semanas empecé yo a ver algunos pasos importantes, como el tema del escudo de las Américas, que fue un paso a nivel internacional bastante positivo. Y el día de ayer recibimos en la Comisión de Seguridad al ministro de Seguridad y a la cúpula policial y nos trajeron un borrador contentivo a una solicitud de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, bajo el objetivo de poder mejorar las herramientas jurídicas que pueda tener no solamente la Policía Nacional, sino también la Fiscalía y los jueces, para combatir de forma eficaz el crimen. Principalmente ellos se han enfocado en el tema de la extorsión. Sin embargo, yo los he exhortado a que el pueblo hondureño no solo sufre de extorsión, también sufre de diversos delitos que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué pretende la reforma llamar grupos terroristas a los grupos delincuenciales en el país? Mire, esto es positivo y va alineado a una política de Estado de nuestro socio principal, que son los Estados Unidos de América. Tenemos que entender y aceptar y contribuir a nuestro principal aliado. Ellos dirigen una política internacional de seguridad que es bastante importante y no podemos negarlo ni desconocerlo. Es la primer potencia en temas de seguridad, en temas de inteligencia, en temas de tropas, en temas económicos. Y en ese sentido, si nos alineamos a esta política internacional de seguridad, también vamos a poder contar con el apoyo de esta potencia. Apoyo económico, apoyo de inteligencia, en fin, un sinnúmero de apoyos que se les puede dar a nuestras fuerzas de seguridad, llámese Policía Nacional, Fuerzas Armadas y las diferentes instituciones. Actualmente Estados Unidos coopera con el Estado de Honduras, apoya al Poder Judicial, a la Fiscalía con diferentes tipos de capacitaciones, incluso financiando algunos programas. Sin embargo, acompañarlos en este tema de la declaración y el catálogo como terrorismo a las organizaciones criminales como las maras es importante, porque nos va a abrir la puerta al Estado de Honduras a poder accesar a fondos frescos, a cooperaciones con diferentes agencias de seguridad internacional, y en ese sentido vamos a ir logrando lo que queremos, que es vivir en paz y tranquilidad. Abogado Luis Romero, usted litiga en los juzgados, igual que usted, ¿verdad? Porque también es abogado. Pero usted está activo en estos momentos en los juzgados. ¿Cómo lo han tomado los litigantes esta reforma que se pretenden hacer al Código Penal y Procesal Penal? Bueno, yo creo primero que debemos verlo en términos completamente técnicos.
Como primer premisa podemos poner que yo comparto el hecho que las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional están llenos de buenas intenciones. Partiendo de esto, también debemos afirmar lo siguiente. Primero, que muchas de las figuras que ellos han hecho públicas, por lo menos ayer en la conferencia de prensa, que es a lo que como ciudadano común tengo conocimiento, ya están implementadas. Por ejemplo, ellos hablaron de la extensión del periodo de 24 horas a 48 horas en el caso de flagrancia. Eso ya está, incluso hubo una reforma constitucional. El Código Procesal Penal ya establece el tratamiento o la figura de testigos protegidos, establece el tratamiento que se le va a dar a ellos por el estado de vulnerabilidad en que se pueden encontrar, establece la condición de prueba anticipada. Sin embargo, esas son las figuras jurídicas, pero en la práctica no podemos desconocer que este es un delito que azota a la sociedad hondureña. Sin embargo, también somos un país con poca seguridad jurídica, ¿verdad? Ajá. Muchas de estas personas, y hablando sobre el delito de extorsión, yo particularmente no llevo ese tipo de delitos, correcto, ¿verdad? Sí. Porque no defiendo mareros. Sin embargo, no podemos desconocer que la fuente humana es una figura procesal que se ha prostituido, que se ha degenerado, y que por esa famosa fuente humana se encuentran cientos y cientos de hondureños privados de su libertad injustamente. Personas inocentes han sido condenados porque una supuesta fuente humana les manifestó, o que ellos como fuente humana pudieron observar. Teóricamente ya la Sala Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que a las declaraciones testificales tiene que ir adjunto algún medio de prueba tecnológico o científico que permita poder darle claridad a esto. Entonces, como podemos ver, sí ya existen las herramientas jurídicas. En otro orden de ideas, respecto a agravar las penas, yo tengo mis reservas, licenciado. Existen estudios ya que han podido establecer que agravar las penas no es la solución del problema. La solución del problema es crear condiciones sociales para que las personas no delincan. Por ejemplo, fortalecer la educación, fortalecer el empleo, que aunado a ello se fortalezca la seguridad. Entonces yo creo que el esfuerzo, más que encaminado a reformar las penas y hacer una serie de cosas que ya están establecidas en la ley, tiene que ir enfocado o dirigido a hacer una investigación más científica, a que se empiecen a utilizar herramientas tecnológicas, que es ahí donde la policía, hay que reconocerlo, históricamente no se le ha dotado de todo lo que ellos necesitan, ¿verdad?, para poder investigar. Ahora, el hecho de declarar terroristas a los grupos criminales en Honduras. Yo creo que somos un país con poca seguridad jurídica, ¿verdad? Ajá. Y que bajo esa figura de terrorismo, como se les pretende hacer, se podrían condenar muchas personas inocentes, y podemos poner ejemplos. Cuando estuvo vigente la reforma de aquel artículo 184 que prohibía las medidas sustitutivas, es correcto, sí. Lejos de dejar efectos positivos dentro de la sociedad, lo que hizo es tener a miles de personas privadas de su libertad durante 2 años y medio, esperando a que se les llegara un juicio, para que en un juicio ellos pudieran ser absueltos. Y eso no resolvió el problema, no resolvió la problemática. Entonces, ¿verdad? Para el abogado Luis Romero, ya las figuras están establecidas, y así como está el Código Penal y Código Procesal Penal, lo que hay que hacer es aplicar la ley desde su punto de vista. Y fortalecer los procesos tecnológicos. O sea, técnicamente. La petición de la policía no es del todo descabellada, tal vez está mal enfocada, ¿verdad? Ok, para usted está mal enfocada. Sí. Ok, mire el trabajo que tienen ustedes ahí en el Congreso. Y si me permite decirlo, ayer durante la reunión en la Comisión de Seguridad hice señalamientos parecidos. En las reformas que se solicitan ya existen. Nosotros que somos litigantes de tribunales lo sabemos, y que pasamos o permanecemos en contacto con fiscales, jueces, que son los que aplican la ley y necesitan las herramientas apropiadas para combatir el crimen. Sabemos que algunas de las situaciones que se solicitaron ayer ya existen. Sin embargo, valoramos mucho la buena voluntad del ministro de Seguridad y de la cúpula policial. Siento en el fondo que tienen la voluntad de hacer las cosas bien,
y nosotros nos ponemos a la disposición para poderlos orientar de forma técnica en cualquier tipo de reforma. Esto solo es un borrador, licenciado. Este es un borrador que tiene oportunidades de mejora. Nosotros apenas lo recibimos el día de ayer, lo estamos estudiando. Pero ¿es necesario hacer esta reforma? Sí, claro ¿Para usted son necesarias? Son necesarios, los jueces tienen bastantes limitantes. Le voy a dar un ejemplo. Pero limitantes, ¿de qué sentido? Le voy a dar un ejemplo simple, sencillo. Una persona afectada por el tema de la extorsión prácticamente es obligada a poner una denuncia. Podemos de repente evaluar qué se puede hacer en el sentido de que la Fuerza de Seguridad Pública o el ente investigador, llámese Ministerio Público, pueda iniciar de oficio una investigación o que no está en la ley. O que no se requiera ¿Eso ya está en la ley? permanentemente. Sí, pero no se está aplicando actualmente. Entonces hay que dejarlo bien claro. Usted va a donde los jueces y le dice, bueno, o va a donde los fiscales y dice, bueno, es que no viene una denuncia, es que no viene, o que tiene que regresar a testificar a los juzgados. O sea, entonces, el fiscal se mueve. La persona no siente confianza. El fiscal se mueve no se mueve si no ve por escrito una denuncia. Sí, pero hay ambigüedades que hay que mejorar, hay oscuridades, hay que dejar bien claro algunas situaciones. Y sobre todo hay temas que se amparan en los procedimientos abreviados también. Por ejemplo, para optar a ciertos beneficios hay que evaluar qué tipo de delitos o de repente desarrollar un compendio de delitos que permita o no permita este tipo de beneficios. Decía antes de irme a la pausa. Eso ya está en la ley. Que el fiscal en la práctica no lo quiera aplicar no significa que requiere una reforma, por un lado. De ahí por otro lado, las autoridades en temas de delitos de orden público pueden actuar de oficio. No es necesaria la denuncia. La denuncia es el documento formal que le da inicio a una investigación. Y para poner un ejemplo, si un policía ve que matan a un ciudadano ahí, no va a esperar a tener una denuncia en sus manos para proceder, ¿verdad? Actúa de oficio porque así lo dice la ley. Y por eso es que yo vuelvo y repito, tal vez la solicitud, que yo sí creo y lo vuelvo a repetir, creo que está llena de buenas intenciones, porque el historial de estos funcionarios es bueno. Han sido destacados policías, tienen mucha experiencia, son personas honestas y son personas que yo sí creo que lo están haciendo en pro del país. Puede estar mal enfocado, porque muchas de las cosas, como decía el diputado, ya están en la ley. Lo que pasa es que en la práctica no se aplican de forma correcta, ¿verdad? Ok, me tengo que ir a la primera pausa, porque es importante conocer también, decía el diputado, abogado Romero, el diputado de Ríos, hay que hacer como un conjunto de delitos que les puede aplicar el tiempo abreviado en cuanto a... El procedimiento, de culpabilidad. El procedimiento Sin embargo, abreviado. eso es inconstitucional. Te llamo a platicar de ese tema. Pausa. Bueno, estamos acá en Día Político por TSI. Antes de darle la participación al diputado, ¿por qué me dijo usted que sería inconstitucional aplicar el periodo abreviado a ciertos delitos? Ok, el procedimiento abreviado, en palabras sencillas, es la declaración de culpabilidad, la aceptación de los hechos por parte de un acusado. Es decir, declararse culpable. Esto es inconstitucional porque atenta contra el principio de igualdad. Todas las personas tienen derecho a equivocarse. Todas las personas que delinquen pudieron haber cometido un error y tienen que ser sancionadas por ese error, ¿verdad? No estoy diciendo que no deben de ser sancionadas. Sin embargo, ya la Constitución establece el principio de igualdad. Entonces, preguntémonos, ¿por qué? Si delito es delito, independientemente de la gravedad, unos pueden optar a declararse culpables y otros no podrían optar a declararse culpables. Desde ahí se podría generar un debate extenso, ¿verdad? Que podría ir a parar a la Corte. Pongamos un delito de corrupción, por ejemplo. Imagínese una cosa, los delitos de corrupción, y aquí está el abogado, los delitos de corrupción en un orden lógico de un Estado de Derecho están los delitos de lesa humanidad, después los delitos que atentan contra que son de corrupción, que atentan contra el patrimonio de todos, contra el Estado, después los delitos, repito, en primer orden los delitos de terrorismo, de lesa humanidad, después los delitos contra la vida y en tercer lugar están los delitos de corrupción porque son los que afectan a todos los ciudadanos en general. Aquí en Honduras, y es por eso que el Código Penal cuando entró en vigencia
fue bastante señalado porque los delitos de corrupción están incluso por debajo de los delitos de la delincuencia común. Y ese ha sido el señalamiento, que fue un código penal hecho a la medida de la clase de los política, que cometen ¿verdad? corrupción. De los que cometen corrupción. Ahora, yo le pregunto al diputado Berríos, ¿y para usted qué delitos pueden entrar en este proceso abreviado? Mire, ese fue un ejemplo. No podemos enfocar las reformas al Código Penal y Procesal Penal en esta figura del procedimiento abreviado. Así como esta figura, hay muchas otras reformas que se pretenden hacer, pero no me parece inconstitucional, y le voy a decir por qué. Nosotros recibimos este borrador el día de ayer, y el procedimiento parlamentario dicta que se tiene que enviar a la Corte Suprema de Justicia para una opinión. Naturalmente vamos a encontrar antagonistas a cualquier ley que nosotros promovamos y a cualquier, recordemos que estamos tocando grandes estructuras criminales. Naturalmente vamos a recibir resistencia y es válido también escuchar a las personas que están oponiéndose y por qué. Y también no solo es de oponerse y criticar, también es presentar soluciones. Si dice, bueno, no me parece A, pero te propongo B. En ese sentido, el tema, volviendo a la situación del procedimiento abreviado, ¿por qué va a ser inconstitucional si es un beneficio? Nosotros le podemos respetar todo el procedimiento y el principio de la defensa, pero hay ciertos delitos que pueden optar a un beneficio. El Estado de Honduras no está en la obligación de darle beneficio a todas las personas, ¿o sí? No es inconstitucional. Ahora, sería inconstitucional si nosotros promovemos un compendio de delitos en el cual se le violente el principio de la defensa, se le violente una defensa, sea pública o privada. Eso es inconstitucional, pero ofrecerle un beneficio a ciertos delitos que no son de sangre, a ciertos delitos diferentes, ¿no? Que están fuera del crimen organizado, no me parece algo inconstitucional, pero vale la pena escuchar las opiniones igualmente. Considero que este Congreso y sobre todo esta Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Marco Paz, que es una persona muy abierta, estamos a la expectativa de poder contar con jueces, con fiscales, con litigantes privados y con la sociedad civil que nos ayuden a construir una reforma que realmente llene las expectativas, no de todo el mundo, porque estamos atacando estructuras criminales bastante grandes, pero sí por lo menos de la gran mayoría del pueblo hondureño. Abogado. Primero, yo siempre trato de hacer mis planteamientos en términos técnicos. Yo trato de alejarme de la política y de las teorías populistas, ¿verdad? Que lo único que hacen, pues, de una forma u otra, es empantanar los intereses del pueblo hondureño. Y yo sí puedo sostener, ¿verdad?, que tratar de forma desigual a un ciudadano es inconstitucional porque es una garantía constitucional el trato igual. Debo reconocer también que los legisladores están puestos precisamente para crear las leyes, ¿verdad? Ese es el objetivo principal del Congreso Nacional. Partiendo de eso, corresponderá que hagan estudios que más que en la política y en las ideas populares, se amparen en la ciencia para que las reformas sean profundas, que las reformas tengan verdadera efectividad. Comparto el hecho, ¿verdad?, que este Congreso es bastante más abierto, que este Congreso escucha. Hemos podido ver cómo en este Congreso sí se le cede la palabra a los diputados, independientemente de la oposición. Siempre creo que como hondureños no debemos oponernos a todos, debemos ser tolerantes y escuchar, ¿verdad?, los criterios. Al final, cuando nosotros dejamos de manejar estas cosas en términos de populismo y los empezamos a manejar en términos científicos, parte de la ciencia y de los intelectuales es escuchar los diferentes puntos de vista. Recordemos que una tesis y una antítesis genera una síntesis. Como decía el diputado, al final lo importante sería que comparezcan todos los sectores, que todos los sectores sean escuchados y que las decisiones se tomen en pro del pueblo hondureño y no en pro de los intereses particulares. Y solo muy brevemente, creo que también si van a reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, sería bueno que reformen los delitos contra la corrupción, ¿verdad? Es más, en Honduras estamos a tal nivel
que el abuso de autoridad, que es el delito que generalmente comete cualquier funcionario público, sea por acción o por omisión, no implica ninguna pena de prisión. De veras. ¿Sí? Me tengo que ir a la pausa y ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, estamos aquí en Día Político por TSI. Mire que decía algo el abogado Romero. ¿Cómo es posible que un funcionario que comete el delito de abuso de autoridad, abuso de violación autoridad de los deberes de los funcionarios o que violente los deberes como funcionario, no tipifique ninguna penalidad? O sea, no implica explíquele. ninguna pena privativa de libertad. Es decir, O sea que las penas que conlleva este delito es la suspensión del ejercicio del cargo y la inhabilitación para poder optar a cargos de elección popular o a empleo público pero no va a por cárcel. determinado tiempo, pero no va a la cárcel. Pero no va a la cárcel. No va a la cárcel. No puede ser. Yo creo que ahí tienen una gran tarea, porque usted también me hablaba, abogado de Ríos, diputado del Partido Liberal, que hay problemas también con el tema de integrar una asociación ilícita. Se redujo las penas en la reforma del nuevo código. Mire, y yo lo he dicho y lo he venido criticando, el tema de la extorsión está bien, hay que atacarlo, pero también como sociedad tenemos que auditar y velar que este no sea un tema de moda. Sí. Porque yo puedo hablar aquí de extorsión 3 días seguidos, pero ¿qué hay de los demás delitos? Y siempre lo vuelvo a sostener. O sea, hay un montón de delitos que tenemos que también analizar, no solamente este tema de moda de la extorsión, pero bien, estamos hablando de esta situación. Hay diversas cuestiones que se pueden reformar, por ejemplo, los juzgados de ejecución, hay que revisar qué tipo de procedimientos se están llevando a cabo. Muchas veces se les imponen multas a los privados de libertad y es en el juzgado de ejecución donde de repente se dan algunos beneficios, hay que revisar. Claro, esto no, de repente hay que evaluar si requiere alguna reforma o no, o hay que exhortar también al Poder Judicial a ver cómo se está llevando a cabo esta situación, porque el Poder Judicial es el responsable de velar porque los funcionarios judiciales den un desarrollo correcto dentro del marco de sus funciones. Y hay algunos delitos que sí vale la pena revisar aumento de penas, que yo no estoy diciendo que todo requiere un aumento de penas, porque aumentar penas no significa combatir asociación ilícita, hay que revisar el tema de el uso indebido de la indumentaria militar y policial, entre otros temas. Entonces hay que aumentarle la pena. Pero hay que aplicarle la pena también. Hay que revisar muy bien pero hay que aplicarle también cárcel, como dice el abogado Romero, a esos exfuncionarios que cometen delitos y violación a sus mucho puestos. más importante que eso, que es importante, es decretar la multa como pena principal. Es decir, que primero paguen lo que se robaron y que después, si procede, que paguen con cárcel también. Tenemos que irnos ya. Una conclusión, abogado. Y que el tema se maneje en temas completamente técnicos, que el Congreso Nacional escuche a todas las partes, que el pueblo hondureño tenga claro también a través de los diputados que incrementar las penas no siempre soluciona el problema, que la forma de solucionar el problema es hacer más eficientes los procesos de investigación, dotar de tecnología y de ciencia, así como de herramientas científicas a la policía para que los procesos de investigación se fortalezcan. Y muchas de las figuras ya están establecidas en la ley, y desearle el mejor de los éxitos al ministro de Seguridad, al director de la Policía Nacional y a todos, ¿verdad?, los miembros de la Policía Nacional que están mostrando un verdadero compromiso con el pueblo hondureño. Gracias, diputado. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias, abogado. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.